Hola, soy Titi Plaza y me pasó esto. Famosos paranormal. En la época de la universidad éramos muy curiosos, todavía, bueno, yo era menor de edad, y había un profesor muy buena gente, que era profesor de sociología. Yo estudiaba derecho, pero el profesor se hizo muy amigo de nosotros, era un joven, y nos contaba historias o macabras o historias loquísimas. Pero pasó algo. Una vez hablamos de la Ouija y decidimos hacer Ouija con el profesor y con unas alumnas, amigas mías, compañeras del salón de derecho. ¿Qué hicimos? Un sobre manila lo abrimos y pusimos todas las letras del abecedario, los números, sí, no, y lo hicimos con una moneda de un sol. Entonces, en medio se pone la moneda de un sol, con lapicero estaba todo. Entonces tú, ¿no?, justamente ya iba a hacerse, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a llamar. No lo voy a repetir, prometí no volver a hacer esto, de jugar a este juego macabro. Pero bueno, no nos fue mal al comienzo. Preguntábamos, ¿cómo te llamas? No sé, salía uno por aquí, un nombre por aquí, un nombre por allá. ¿Quieres tal cosa? Sí. ¿Has muerto tal, tal o tal? Dábamos opciones. No. ¿Quieres vengarte de alguien? Sí, cosas así. O sea, hemos, hemos llamado a un montón, pero a un montón de espíritus. Lo gracioso era que el profesor me decía que yo era una persona muy sensible, y cuando yo ponía el dedo en la moneda, porque poníamos el dedo en la moneda se movía muchísimo más rápido. ¡Bum! ¡Bum! Entonces era como que prefería que yo estuviera en la sesión, por decirlo así. Un día estábamos, una amiga Karina, Milagros, éramos como, en total como 6, entre chicos y chicas, y el profesor no estaba. Entonces dijeron, Titi, hay que hacer, Titi, hay que hacer, porque el profesor dice que bueno, que tú eres la que sabes, supuestamente yo era la medium. Bueno, dije yo, hay que hacer. Hice mi cartoncito, tal cual, con la monedita que no sé qué. La cosa es que viene un espíritu, se llamaba Humberto. Nos dice, ¿no? Sí, me llamo Humberto. A eso se toma el tiempo, pero bueno, te lo cuento. Se llamaba Humberto y comenzó a decir Karina, Karina, Karina. Mira, Karina estaba acá, una chica muy linda, mi compañera. ¿Qué pasa con Karina? Y ese amor, amor. No se enamoró de Karina, ¿qué ha pasado? ¿No? Todo el mundo estaba como que no podía creer. Ya deja mover el dedo, me decía uno por ahí que recién había ido, ¿no? Porque cerramos la puerta, pero que había uno de confianza que recién se enteraba. Yo no estoy moviendo el dedo, decía, yo no, o sea, no soy yo. Hay gente que pensaba que yo ponía eso, ¿no? Entonces, a ver, que a ti te saca el dedo, que no sé qué. Y efectivamente no se movía la moneda, pero bueno, fue lo caso. La cosa es que yo ponía el dedito así y se iba, amor, amor. De ahí, bueno, todos creían. Después ya miró esto mi compañero y no lo creyó también. Terminamos la sesión, qué sé yo, bueno, nos vemos pronto, que bla, 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 bla. Al día siguiente llega Karina al salón con una cara, está ojeras, mal de haber llorado. ¿Qué pasa, Karina? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿qué espíritu? ¿Qué espíritu? ¿Qué? Que ayer estaba en mi casa, en mi cuarto, echada, y la ventana comenzó a sonar. Ta, 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 ta. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces pensé que era mi hermano que estaba bromeando. He salido, he ido a la puerta, no había nadie en mi casa. He querido dormirme tapado hasta acá, y entonces comenzaron a hacer la puerta. Me acuerdo perfectamente los sonidos que ella hacía. Pero Karina, qué raro. Yo creo que es el de ayer, el de ayer, el de ayer. ¿Estás segura? Sí, porque... Entonces sí, estaba mi amiga y me decía, sí, porque decía amor, 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 amor. Qué raro. Y no podía dormir nada. Y estaba histérica, estaba histérica. No he dormido nada, me ha golpeado la puerta, me ha golpeado la ventana, no puedo descansar, por favor. Lloraba, lloraba, lloraba. Vamos a llamarlo, dije yo. No, lo llamé al profesor. Profe Javier, hemos hecho esto ayer, que se lo estaba, y ha pasado esto. Y mi amiga está mal. No, yo no puedo ir ahora, yo estoy lejos, que no sé qué. Tienes que llamarlo tú y decirle que lo vas a mandar al Lima. O amenazarlo con mandarlo al Lima.
Ok, y ya lo habíamos hecho antes con el profesor. Llamo al Humberto. Entonces no quería venir. Humberto, nada, no se aparecía. Entonces no me acuerdo exactamente qué le dije, pero tienes que venir porque Karina quiere hablar contigo y no sé qué. La cosa es que se aparece. La moneda da vuelta. Humberto, ¿estás enamorado de Karina? Sí. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que esté aquí conmigo. Aquí, conmigo. Quiere que Karina se muera. ¿Y por eso la estás molestando? Sí. Ah, o sea que piensas seguir molestándola. Sí. Siempre. Estábamos todos nerviosos y como el profesor me dio la fuerza cuando hablé con él. Me dio la fuerza y me dijo, yo sé que tú lo vas a poder hacer. Dile esto, dile lo otro. Tú lo vas a hacer. Entonces, bueno, ¿vas a dejar en paz a Karina? No, me contestaba, no. ¿Vas a dejar en paz a Karina? Me puse muy fuerte, me puse loca y comencé a amenazarlo. Le dije un montón de cosas que me había hecho el profesor que le dijera. Para que se vaya el espíritu, para que no la fastidie más. Y vas a hacer eso, y vas a hacer lo otro, o te voy a mandar al limbo, le dije. Y lo voy a hacer. Como que se calmaba. El no que estaba haciendo así se calmó, se quedó parada la moneda. ¿Me vas a hacer caso? ¿Te vas a ir de Karina, de la casa de Karina? ¿Vas a dejar de fastidiar a Karina? Que fue al sí. Entonces no te voy a mandar al limbo. Está bien. Y lo regresé al medio, donde se supone que ya está fuera del ambiente. Y bueno, eso pasó. Y esa noche, Karina fue a su casa de nuevo, pero quiso dormir en el cuarto del hermano, creo, porque estaba con miedo. O le dijo al hermano que duerme en su cuarto. Pero no volvió a molestarla nunca más. Entonces el profesor Javier me dijo que había hecho un muy buen trabajo, ¿no? Y que si quería de ahí en adelante dedicarme a esto, pero la verdad que ya no quise, porque después, bueno, me pasó otra experiencia parecida, pero no en la universidad, sino por mi casa, donde dije, mejor ya no quiero dedicarme a esto. Porque era demasiado fuerte la energía que pude yo tener en ese instante con lo que pasó por mi casa, ¿no? Esa es otra historia. Pero desde ahí dije, mejor dejo descansar a espíritus en paz. Y han sido muy buenos conmigo, la verdad. Hola mi gente, les saludo su causa Paranormal de estilo y esta es mi historia paranormal. Famosos paranormal. Bueno, esto me sucedió en el 2017. Cada vez que lo cuento sí me da un poco de escalofríos porque es una historia bastante espeluznante. Nosotros habíamos ido a jugar, un grupo de amigos nos habíamos ido a jugar fútbol lejos de casa, porque en ese tiempo no había muchas canchas de gras sintético. Era un jueves para viernes y bueno, nosotros habíamos hecho unos planes para el día viernes ya temprano, pero bueno, por lo que me sucedió no se dio. Nosotros jugábamos siempre tarde, jugábamos de 12 a 1 o de 1 a 2 de la mañana, siempre una hora. Siempre sacábamos un equipito de mi barrio, pero sí era lejitos. Nosotros somos de Villa María, yo soy de Tablada y la cancha queda en Salvador, o sea, estaba lejitos. Entonces, de todo el grupo de mi barrio, mi casa es la última, o sea que yo siempre tenía que subir solo. Entonces yo vivo a espaldas de la fábrica de cemento, o sea, netamente es más rural que urbano, es descampado el lugar, es un asentamiento humano donde vivo. Y me acuerdo que era casi 2:30 de la mañana, porque justo habíamos tomado gaseosa, habíamos tomado agua. Yo ya era el último que subía. Ya me habían contado que por ahí penaban, algunos tenían alguna historia de la vía negra y algunas cosas más que me habían contado. Pero yo, bueno, no era mucho de creer hasta que me pasó. Eran más o menos las 2:30, 2:40 de la mañana. Yo estaba subiendo. Para llegar a mi casa son 3 cuadras. Es una subida, 3 cuadras, es un asentamiento humano.
Pasé la primera cuadra, o sea, como si nada. Pasé la segunda cuadra y normal. Cuando llego a la tercera cuadra ya para llegar a mi casa, justo en el trámite de llegar a mi casa en esa cuadra hay un pasaje que tiene más o menos como unos 300 metros de distancia. Es un pasaje largo, pero es muy oscuro. En ese tiempo robaban ahí en ese pasaje, porque había muchos, ¿no? Gente de mal vivir ahí. Entonces nadie pasaba por ahí. ¿Qué pasa? Que o sea, en ese tiempo iba a haber una fiesta en mi barrio y habían puesto un toldo. Entonces yo tenía que darme la vuelta por ese pasaje para llegar a mi casa. Ese día me doy la vuelta y antes de llegar a una esquina para darme la vuelta, veo una señora por lo menos de 1,80 m, que era alta. Tenía un sombrero como un sombrero así de esos que bailan marinera, sí, en el norte que usan. Tenía todo, el velo era totalmente blanco, todo de blanco hasta abajo. Cruzó conmigo, no sentí ningún escalofrío, no sentí nada en ese momento, estaba totalmente tranquilo. Cuando paso de ella, habrá sido que unos 10-15 pasos, ya mi cuerpo empezó como que a sentirse raro. El ambiente lo noté muy pesado, se me hizo muy extraño, nunca me había pasado esto. Me empezó a doler el pecho y tenía como ganas de vomitar. Esa era mi sensación al principio. Me doy la vuelta en el callejón y cuando doblo la esquina para subir a mi casa de ese callejoncito, la veo bajando a ella. Pues era totalmente imposible verla bajando. O sea, no había forma de que ella haya cruzado ni el escenario, o sea, la única forma era o volando, o bueno, la única forma, pues, ¿no? Pero, o sea, se me hizo muy imposible. Cuando ya la veo bajando, sí se me empezó a escarapelar bastante el cuerpo. Me acuerdo que fue una sensación que no sabía cómo reaccionar. Me empecé a acordar de todas las historias que me habían contado. Se me hizo difícil poder verla ahí cruzando conmigo. Yo no tenía otro pensamiento que el cómo hizo. Pero cuando ya llegó un momento en que la cruzo, lo único que recuerdo es que ella me llamaba y me decía, ven, que te vas a ir conmigo al infierno. Así me decía, ven, que te vas a ir conmigo al infierno. En mi desesperación, yo he llegado a ponerme tipo caracol, a acurrucarme bien, y en el momento que yo he caído, he visto que esta mujer como que se esfumó como humo, se hizo como humo. Pero su apariencia era totalmente pálida, el rostro era como una hoja de papel, algo así, totalmente blanco, los ojos muy negros. Cuando yo netamente me volteo para caerme por el miedo, por el temor, vi que se esfumó, o sea, se hizo humo. De ahí ya no recuerdo mucho, me acuerdo que ya aparecí en una cama, que era mi cama, y que los vecinos me habían salido a ayudar. Algunos dicen que yo estaba muy ido, que no podía hablar. Un vecino salió a darme un shot de pisco, me acuerdo. Mi mamá estaba totalmente llorando, me acuerdo que fue feo. Todo el mundo me preguntaba en ese momento qué me había pasado y no sabía qué responder, estaba totalmente mal. Me acuerdo que a la hora empecé a vomitar mucho, un dolor de cabeza que es algo que no voy a olvidar nunca. Totalmente feo. Yo al siguiente día me tuvieron que dar una pastilla para que me pueda dormir tranquilo. Me acuerdo que me levanté temprano, que fue como a las 7 o 6 de la mañana. Temprano, muy temprano me levanté. No dormí mucho y mi mamá me dijo, ¿qué te había pasado? Pues, ¿no? Y le conté, mira, yo he visto esto. Y me dijo, de repente puede ser que has visto a La Llorona o a la Vía Negra. O sea, es muchas historias que se cuentan aquí en la zona. Pues, ¿no? Habría estado mal por lo menos 2 semanas, semana y media, o sea que no podía ni salir a la calle, no quería ni comer, mi vieja me daba pura sopita o gelatina. Estaba totalmente mal. Traté de superarlo en un momento, sí, yo pienso que lo he superado, pero aún tengo recuerdos de esa historia, pues que es totalmente inolvidable para mí, o sea que no la puedo sacar, pues, ¿no? O sea, si me la piden contar, la voy a contar tal cual. Y eso es lo que me pasó en el 2017. Hola, soy Sinji, la reina de la chicha Pep. Y el día de hoy estoy acá en Famosos Paranormal.
para contarles una experiencia paranormal. Famosos paranormal. Más o menos esto pasó hace muchos años, no tengo con exactitud la fecha, porque ya es pues muchísimo tiempo, pero recuerdo más o menos que fue cuando era niña. Ya, yo como que recurrentemente siempre tenía pesadillas, de hecho siempre tenía parálisis de sueño, he tenido diferentes experiencias, digamos, en lo que respecta pues a las pesadillas y todo eso. Se me han aparecido seres misteriosos, terroríficos, de todo un poco. Pero uno de los más fuertes que yo recuerdo, así de hecho hasta ahora se me ha quedado grabado, fue, no estoy segura en realidad, quiero pensar que fue un sueño, una pesadilla, obviamente, es lo más lógico, creo yo, pensar eso, ¿no? La experiencia fue así, yo estaba literal como que a punto de dormir, como un día normal. Eso fue cuando yo vivía en el Cerro San Cosme, yo era muy niña. En el Cerro San Cosme todo de noche es súper oscuro en ese entonces, ¿no? Cuando yo vivía ahí, que era niña, ¿no? Habré tenido ¿cuántos años? Más o menos 10, 9 años por ahí. Todo es muy oscuro. Ya yo vivía, en mi casa eran como de 4 pisos. Yo vivía en el último piso. Y yo dormía con mi hermana, ¿no? Con una de mis hermanas que me lleva por un par de años. Entonces, compartíamos el cuarto. Yo me acuerdo que estaba durmiendo, ¿no? Cada uno con su cama, ¿no? Obviamente, y como que mi hermana no se da cuenta de que está teniendo pesadillas, ¿no? Me acuerdo que uno de los momentos, digamos, dentro de las pesadillas que he tenido, lo que más recuerdo fue cuando estaba durmiendo y de la nada yo empecé a sentir, o sea, dentro de mi sueño, ¿no? Empecé a sentir como un zumbido bien fuerte en mi cabeza. Sentía como una presión en la cabeza bien fuerte, súper, súper fuerte. Y dentro de ese sueño, yo podía visualizar una luz súper fuerte que me daba directo a la cara. Era algo así como una experiencia parecida como cuando uno va al dentista y te ponen así la luz así bien fuerte en tu cara. Ya, era algo así. Yo obviamente hasta ese momento de lo que, digamos, de lo que me daba cuenta que era, o sea, de lo que estaba pasando, yo lo asumía como que era un sueño, ¿no? Dentro de la conciencia que tenía en ese momento. Lo notaba como si fuese un sueño, ¿no? Obviamente no pensé que era la realidad. O sea, era consciente de que era un sueño, supuestamente. Entonces, nada, de que la luz me daba súper fuerte y lo que yo podía ver eran unas manos que tenían unos guantes, pero los guantes, así como tipo esos guantes de látex, los guantes les quedaban holgados, o sea, no llegaban a llenar completamente eso. Entonces eso me recontra asustó en el momento porque yo dije, o sea, me parecía extraño, pues, porque eran como unos, se podía visualizar como unos dedos súper largos, pero eran súper delgados, que cuando se puso esos guantes de látex no podían llenarlo como tal. Era como si les quedara muy grande, cuando el guante era un tamaño normal, no era súper grande, ¿no? Entonces, yo dentro del sueño eso me asustó bastante a mí, ¿no? Y dentro o sea, mientras que veía que los guantes se estaban acomodando, tenían como cosas como fierritos, ¿no? Como por lo que podría ser un bisturí, algo así. Y yo, en ese momento, yo me acuerdo que estaba, lo que sentía, bueno, más allá de que veía todas las luces y todo y que estaba con miedo, es que podía sentir un zumbido bien fuerte en la cabeza. Era un zumbido así súper, así como si todo se estuviera moviendo. O sea, literal. Era súper, era como así, como, no sé cómo explicarlo, pero era algo así terrible, pues, ¿no? No podía estar tranquila ni mantenerme tranquila. Entonces, yo me acuerdo que estaba como que me pusieron algo en toda la cara, pero mis ojos podían ver, o sea, podía ver el lugar, ¿no? Y podía ver que todo estaba blanco, totalmente blanco. Y lo único que podía ver, digamos, del ser que estaba ahí, solamente eran las manos con guantes, ¿no? No podía verlo completamente. Y yo sentía que estaban trabajando, o sea, como que haciendo algo en mi cabeza, en la parte de acá, ¿ya? Ojo que quiero aclarar que esto yo no sé realmente, o sea, obviamente quiero pensar que es un sueño, ¿no? Pero era demasiado real, o sea, nunca pude diferenciar entre la realidad y el sueño. Entonces, lo que pasaba en esos momentos es que yo sentía que hacían cosas dentro de mi cabeza, pero no perdía la conciencia, ni sentía dolor ni nada por el estilo. Siempre lo único que sentía era como un pitillo bien intenso y el zumbido que siempre estaba ahí. Entonces yo podía sentir que estaban haciendo algo dentro de mi cerebro y lo que yo asumí en ese momento mientras el sueño, obviamente el sueño no era tan largo como lo estoy contando ahora, el sueño era muy breve, pero claro, los detalles más o menos eran esos, ¿no? Los detalles dentro del sueño pesadilla.
Lo que yo podía sentir ahí en ese momento era de que ese ser que estaba ahí era más o menos alusión a lo que es un extraterrestre. ¿Me dejo entender? Entonces yo sentía que de cierta forma estaban como buscando algo, más que hacerme algo en el cerebro, podía sentir que es como que se comunicaba con otro para más o menos como estudiando el cerebro. O sea, yo lo sentía súper clarito, o sea, eso es algo que no me olvido. Y que a raíz de eso se escuchaba el pitido, ¿no? El pitido que te digo. Pero no sentía ni un dolor, no sentía ni un dolor, pero era consciente de todo. O sea, era súper alucinante porque era consciente de todo. Y yo en ese momento, o sea, no tenía tanto miedo, sino como que estaba así como, o sea, quería encontrarle una razón y estaba como que pensando en que si era realidad o era un sueño, ¿no? En ese entonces yo me acuerdo que, para ponerles un poquito en contexto, como yo vivía en el cerro en esa época, yo me acuerdo que siempre decían que se visualizaban objetos no identificados dentro de los que eran los cerros, ¿no? Ya que no eran zonas donde había mucha luz. Eran zonas muy oscuras y obviamente no eran tan pobladas en ese entonces como ahora, que ya hay mucho más, ¿no? Y de hecho, yo siempre que veía el cielo, siempre podía ver también, o sea, siempre se veían luces extrañas en el cielo. Entonces algunos decían, de repente son las estrellas, porque como era tan oscuro se podían visualizar un poquito más y como era alto, ¿no? Bueno, ya, eso es más o menos el contexto, por eso es que, como dije, de repente estoy soñando porque he pensado en eso, dije, ¿no? Pero era demasiado real y como que en el contexto de la época se daba mucho esto, ¿no? Se estaba dando mucho esto, de los objetos que estaban apareciendo por distintas partes de Lima, y en lugares sobre todo aislados. Entonces, cuando yo comencé a ponerme en contexto todo eso dentro de mi sueño o de lo que estaba pasando, pude entender más o menos que de repente era eso, no era el ser que estaba ahí, que no sé si era una persona, no sé qué era. Yo lo asocié con un extraterrestre, lo asocié como que estaban estudiando mi cerebro, ¿no? Para ver el comportamiento de los humanos. Después de esto, me acuerdo que, o sea, todo el sueño fue así, literal, fue así. Y después de esto, ya habrá pasado como un mes más o menos, o sea, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero siempre, cada cierto tiempo que iba a dormir, o sea, a raíz después de este sueño o de esto que tuve, ¿no? De esta experiencia, siempre que iba a dormir, no siempre ya, pero sí muy continuamente, después más o menos de un mes, me pasaba esto mismo, ¿no? De que sentía el zumbido y podía, así como que ya lo asociaba ya que iba a pasar eso nuevamente. O sea, lo mismo que me pasó en el primer sueño, ¿no? Y así consecutivamente fue por muchos años, ¿no? Y sentía muchas jaquecas. Me acuerdo que después de que me levantaba se sentía como dolores de cabeza. O sea, yo no entendía muy bien, pero sentía como dolores súper fuertes, así como migrañas súper fuertes de cabeza, siendo muy niña, ¿no? Y era algo extraño porque por lo general esas migrañas, esas cosas así, les daban a las personas adultas. Eso lo supe después, ¿no? De años, cuando me puse a investigar. Le dan a los adultos, ¿no? Porque los adultos pasan por cosas de estrés, qué sé yo. Pero no a los niños, es muy raro que le dé esto a los niños. Y a mí me dio desde que tuve ese sueño, o no sé qué habrá sido, ¿no? Porque yo sí creo mucho en eso. Entonces, no siento que me hicieron algo malo, sino siento como que, pues, o sea, no estoy segura de que sea real, ¿no? Obviamente. Le llegué a contar a mi mamá. No, mi papá no tanto podía pasar, o sea, es como que no creía en eso, ¿no? Se reía, así como que decía, no, eso no existe. Pero mi mamá se lo conté y con mi mamá me dijo que era como que son pesadillas, ¿no? Pero claro, una cosa es que lo que tú cuentas a los demás y lo que los demás pueden tener respecto a eso. Yo también, alguien me cuenta eso y de hecho le digo, es un sueño, obviamente, ¿no? Pero cómo uno lo interpreta, o sea, la persona que lo pasa, o sea, en mi caso, yo sí lo pude sentir demasiado real. No quiero decir con esto que sea real, ¿no? Pero yo lo sentía demasiado real. Y a veces no sé si les ha pasado de que tienen un sueño que no lo pueden distinguir de la realidad y del sueño. Y desde ahí comencé a tener estos como que zumbidos, esos dolores de cabeza. Ahora no lo tengo tanto, como que paró un poco. De repente, a raíz de contar esto, vuelven. Ay, no. pero en verdad sí me pasó eso, o sea. Y yo sí creo mucho, de hecho estuve investigando bastantes casos de personas que, digamos, han experimentado estos temas con, digamos, con
más o menos sí, ¿no? De ufología, esas cosas, ¿no? Y sí he visto que hay mucha gente que de hecho ha pasado en sueños, que hay extraterrestres que incluso han raptado supuestamente personas y se las han llevado para estudiarlas y todo eso y hacen parecer como que si todo fuese un sueño. Me puse a investigar y encontré muchos casos similares y eso me asustó más. Me asustó más porque dije, wow, o sea, al final nunca tuve la verdad, ¿no? O sea, digamos, la certeza de qué fue en realidad. Pero claro, yo siendo un adulto cuerdo, quiero pensar de que en realidad fue como que una pesadilla, un sueño, ¿no? No lo sé realmente, pero se podría decir que los extraterrestres estudiaron mi cerebro.